Queremos estar una vez más aquí reunidos. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu provisión día tras día. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí reunidos. Padre, te queremos pedir por Guadalupe, por el esposo de la señora Cande. Te queremos pedir que por favor en tu gracia y misericordia tú lo sanes, que tú sanes ese cáncer, que tú quites esa enfermedad. Al igual que por medio de esto ellos puedan rendir sus vidas para ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Al igual, Señor, te queremos pedir por la señora Estela Ábalos, que tiene cáncer de matriz. Señor, también te queremos pedir que por favor tú hagas en ella un milagro, que por favor tú la sanes, que tú la fortalezcas a ella y a su familia, que ellos, por medio de esta situación también puedan conocerte a ti, Señor. Te queremos pedir, Padre, también por el pastor Naranjo y por su esposa, que también la sanes a ella, Señor, que la cures completamente, que puedan estar cada día más para ti, Señor. También te queremos pedir por las familias en general de la congregación, Dios. Gracias por cada uno de ellos. Gracias porque nos has puesto en camino de santidad. Gracias porque si estamos hoy aquí, si estamos en ti, Señor, es por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por cada familia. Te quiero pedir que tú las guíes, que tú las guardes, que tú proveas sus necesidades, que cada día esas familias que has puesto en camino de santidad puedan depender más y más de ti. Que tú siempre seas el centro de sus hogares. Que a los padres, Señor, les dé sabiduría para andar correctamente, para andar en santidad, para ser un ejemplo de lo que es amarte para sus hijos, Señor. Al igual te quiero pedir que por cada niño de la congregación, que por favor en tu gracia y misericordia en algún momento de sus vidas, cada uno de ellos pueda conocerte y pueda rendir sus vidas para tu servicio, para tu gloria, Dios. También, Señor, te queremos pedir por Vicky y por Mateo. Guárdalos, Señor, bendícelos, protégelos, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero. También por la descendencia de su abuela materna y su madre, por su familia, que cada uno de ellos, Dios, pueda rendir sus vidas completamente a ti, que puedan vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por la amiga de Uziel, por Caro, que se acaba de aliviar, se está aliviando, Dios. Te queremos pedir que también obres en su vida, en la vida de Caro, que por favor también traigas en su corazón salvación, que traigas a su vida salvación por medio de ti, Dios. También te pedimos por la mamá de Elvia y por su abuela, que también la sane, Señor, por favor, en tu gracia y misericordia te lo pedimos. Ponemos en tus manos, Señor, estas necesidades, confiando en tu soberana voluntad, en que tú tienes siempre el control de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. Hágase tu voluntad en ellas, Señor. Al igual te quiero pedir que por favor tú obres a nuestras vidas, que tú nos hables por medio de este mensaje que será predicado, que nos muestres en qué estamos fallando y nos ayudes a ser más como Cristo. Que nos ayudes, Dios, a confiar completamente en ti, Dios, en tus planes y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios, porque podemos agradecerle, porque podemos pedirle. Y bueno, hermanos, el día de hoy continuaremos con la serie de los milagros de Jesús. Les pregunto, ¿recuerdan cuál fue el tema de la semana pasada? Los escucho. Si no lo recuerdan, ahorita les digo. Pues bueno, hermanos, el tema de la semana pasada fue la... ¿Mande? ¿De Jairo? Así es. Fue la resurrección de la hija de un principal, que era Jairo. Y bueno, Jairo viene a Jesús, se postra ante sus pies y le ruega mucho para que sane a su única hija. Jesús accede a ayudarlo y rumbo a la casa de Jairo, es decir, iban camino a la casa de Jairo,
pues de repente una mujer toma su manto y sucede algo asombroso, sucede un gran milagro. Ese milagro es el que estudiaremos el día de hoy y analizaremos y veremos lo que Dios quiere que aprendamos a través de esta historia. Me gustaría, hermanos, que fuéramos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 24. Digo, del 25 al 34. Amén, amén. Muy bien. Bueno, hermanos, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, nuestro Dios es tan grandioso que su poder no tiene límites. Es tan majestuoso que puede hacer un milagro en el proceso de otro. Es tan asombroso que puede resolver una causa completamente perdida. Esto claramente lo podemos ver en los versículos que acabamos de leer. En el versículo 25 y 26 de este capítulo, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Les comentaba que Jesús iba camino a la casa de Jairo para sanar a su hija, y durante el trayecto sucedió esto. De hecho, digo que Jesús puede hacer un milagro en medio de otro milagro, porque Jesús iba a hacer el milagro de sanar a la hija de Jairo, pero en ese proceso ocurre este otro milagro. Y bueno, esta mujer dice que tenía 12 años con flujo de sangre, que había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía. Me gustaría, hermano, que vayamos al libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19. Podemos ver, hermanos, que la condición de esta mujer era muy grave, que tenía un gran problema, y que ella había gastado su dinero y pues había ido de médico en médico, pero ellos no pudieron sanarla. Y bueno, Levítico 15, 19 dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, tenía también un serio problema religioso que le provocaba un serio problema social. En el versículo que acabamos de leer, podemos ver que cuando una mujer tenía una menstruación, esa mujer era considerada
religiosamente inmunda por 7 días. Esas mujeres debían de estar apartadas. ¿Y por qué? Y además esto ocasionaba que se tenía que alejar de las reuniones de oración en la sinagoga o el templo. Por eso no solamente era un problema de salud, sino era un problema como tal religioso y era un problema social. Ella tenía que apartarse de los demás. Ella no podía asistir a esas reuniones. ¿Por qué? Porque estaba impura. Y de hecho, así tenía ya 12 años. Esto implicaba que si tenía hijos, no podía tocarlos. Si tenía esposo, no podía tocarlo. Si tenía familia, tampoco podía tocarlos. En realidad, ella no podía tocar a ninguna persona debido a su condición. Y esto le provocaba también debilidad. Le provocaba vergüenza, rechazo, pueda que también soledad. No dudo que hubo personas que pensaban que estaba bajo maldición, que su condición era debido a algún pecado. Y les digo algo, hermanos, la verdad creo que así es realmente. ¿Y por qué? Ahorita les comento. Este es un ejemplo fuerte, es un ejemplo grande, es un ejemplo muy, extravagante. Pero hermanos, les recuerdo que el ser humano sufre por su pecado. El que suframos es una consecuencia de nuestro pecado. Y al igual, así como sufrimos por nuestro pecado, todo lo bueno que sucede en nuestras vidas es debido a la misericordia de Dios y a su gracia. Esa es la realidad. Y no solamente ocurría esto, dice también en estos pasajes que ella había gastado todo su dinero en los muchos médicos. Y pues ella quería ser sanada, pero no ocurría. Lo más probable es que después de estos 12 años que estuvo yendo de médico en médico, que estuvo gastando todo su dinero, lo más probable es que ella ya había perdido la esperanza, que ella ya pensaba que ella iba a morir así, con esa condición. Y de hecho también, hermanos, esta historia la encontramos en el capítulo 8 de Lucas. Y en el versículo 43 dice y sugiere que esta mujer no pudo recibir ayuda, no pudo ser sanada porque su enfermedad era incurable. La mujer se encontraba en una gran situación, en un gran problema. Pero ocurre algo, hermanos, algo interesante, algo maravilloso. Vayamos al siguiente versículo, al versículo 27 y 29. Dice así, versículo 27 al 29 de Marcos 5, hermanos. Volviendo al versículo base. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos, la mujer ya no tenía esperanza. Ella ya pensaba que era una causa perdida. ¿Pero qué creen? Pero ella oyó hablar que Jesús estaba cerca de donde se encontraba. Seguramente escuchó o presenció alguno de los milagros que Jesús había hecho allí en Capernaum. Por tal razón, ella viene a Jesús, se mete entre la multitud, se coloca detrás y toca su manto. Y cuando ella está tocando su manto, al mismo tiempo, dentro de ella pensando, decía: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré salva. Ella estaba pensando en ello. Y de hecho el versículo 29 dice: y enseguida
La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La palabra griega de la cual se traduce en el versículo 29, enseguida, es euteos, que significa al momento. También se traduce como inmediatamente. Al instante que la mujer tocó el manto de Jesús, quedó completamente sanada de su enfermedad incurable. Lo que tantos médicos no pudieron hacer en 12 años. Jesús lo hizo en un segundo, hermanos, lo hizo al instante. Y no solamente esto, también lo hizo sin cobrarle ningún centavo. Y es algo increíble, es algo asombroso, cómo nuestro Dios actúa. Si tú escuchas por ahí en las redes sociales, si tú ves por YouTube de milagreros, ven por tu milagro, nada más deposítame, ándale, cuidado hermano, por ahí no es, te puedo decir con seguridad. Los milagros son para la gloria de Dios, no para enriquecer a alguien. Y bueno, continuando con esto, en los versículos que acabamos de leer, podemos ver cómo Jesús, el Señor de las causas perdidas, el Señor que puede hacer lo imposible, sanó inmediatamente a la mujer. Esto sin duda es una evidencia de su divinidad. También es una evidencia de su misericordia, bondad y gracia. Hermanos, Jesús no tenía por qué efectuar este milagro. Cada milagro que la Biblia relata ocurren debido a la gracia de Dios, debido a su misericordia. De hecho, el hecho que estemos tú y yo aquí reunidos es por la gracia de Dios, por su misericordia, por su bondad. Si no fuera por Él, si no fueran por sus misericordias, que son nuevas cada mañana, no estaríamos aquí, hermanos. Pero ya fuego del cielo hubiese caído a nosotros, ya nos hubiesen destruido, yendo directo al infierno, separados de Dios eternamente. Pero su misericordia es más grande, su gracia y su amor ha sido con nosotros. Y bueno, hermanos, continuemos leyendo el versículo 30 de Marcos 5. Marcos 5 del 30 al 32. Dice así: Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El poder de Jesús para hacer milagros es suyo. Si ocurren tales milagros es porque Jesús así lo quiere o así lo quiso. Él controla su poder soberanamente y es consciente de ello. ¿Por qué menciono esto? Porque, en estos versículos podemos ver que Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y uno puede malinterpretar y pensar que Jesús no sabía qué había ocurrido. Pero es todo lo contrario. Jesús estaba al tanto de la situación. Él ya sabía todo lo que estaba ocurriendo. Él ya sabía quién había tocado su manto, qué había pasado. Pero Jesús preguntó esto porque tenía un propósito, hermanos. Jesús quería que la mujer saliera y quería también exaltar el nombre de Dios. Hermanos, no olvidemos que había una gran multitud de personas alrededor de Jesús. De hecho, los estudiosos dicen que eran cientos. Por eso los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? O sea, para ellos no lo entendían. Pero pues les digo, Jesús tenía un propósito a través de esto. Y hermanos, al parecer, las intenciones de la mujer era ocultarse después de haber tocado a Jesús.
Recordemos que la mujer era considerada inmunda por su condición, por su enfermedad, por su flujo de sangre. Ella no podía tocar a las personas, y mucho menos a un rabí. Esto podía ponerla en problemas graves. Y pudo haber pensado que al hacer esto, podría recibir un castigo. Por tal razón, pues ella quiere ocultarse. Y de hecho Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado mis vestidos? No para avergonzarla, sino porque quería que también este milagro no ocurriera desapercibidamente y los demás lo notaran. Jesús había decidido sacar a la luz pública lo que había sucedido ahorita con esta mujer. Y en los siguientes 3 versículos, hermanos, dice, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, la mujer era consciente de su situación, era consciente de lo que acabo de mencionarles. Por tal razón, estaba temiendo y temblando. Jesús hizo esto público para hacerle saber a todo el mundo que esta mujer estaba ahora ceremonialmente pura. Por primera vez en 12 años, esta mujer viviría una vida normal. Se relacionaría con las personas sin ser rechazada, sin ser avergonzada. Y entonces viene a Jesús, esta mujer viene a Jesús, se postra delante de él y le cuenta toda la verdad. ¿Sabes, hermano? Esto es similar, de hecho, a cuando Jairo viene a Jesús y se postra por su hija. Lo mejor que tú y yo podemos hacer ante los problemas, ante las situaciones, ante las aflicciones, es venir a Cristo, es venir delante de Él y postrarnos ante sus pies. Es el lugar más seguro en el cual podemos descansar, en el cual podemos estar. Y bueno, también dice la Biblia, hermanos, que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si vamos a Dios pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo que nos fortalezca, Él nos ayudará, nos dará auxilio. Y de hecho también, eso es algo interesante. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando Jesús le dice a la mujer que era sanada de su enfermedad y que era salva y que era sana de su azote, se refiere a algo más. Por ejemplo, podemos leer esto aquí y podemos entender nosotros que estaba diciendo Jesús que era ya pues sana de su enfermedad. Pero de hecho los estudiosos dicen que aquí hay un juego de palabras en el versículo 34. En el versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Los estudiosos dicen que aquí Jesús no solamente está sanando a la señora, a la mujer, sino que también la está salvando. Y de hecho, hermanos, su maldición, y eso es algo glorioso, hermanos, eso es algo, pues bueno, ahorita les diré por qué. ¿Por qué? Porque esta historia de Jairo y esta historia de la mujer con flujo de sangre se relaciona mucho con nuestras vidas. Ahorita les diré por qué. Pues hermanos, pues vemos que la mujer resumidamente, la mujer tiene flujo de sangre, está enferma desde 12 años, escucha de Jesús, viene a él, toca su manto, es sana en ese mismo momento y Jesús le responde:
que era: hija, eres salvada y has sido sanada de tu azote. Esto también es algo interesante. ¿Por qué? Porque, hermanos, la maldición y la enfermedad que tenía la mujer pasó de ser eso a ser una bendición. ¿Por qué? Porque por medio de esa situación ella pudo conocer a Cristo. Y no solamente ella pudo ser sana, sino ella pudo ser salvada. No solamente Jesús quitó la aflicción de esta mujer, sino que también quitó su vergüenza. Y, hermanos, si los milagros no llevan a una persona a rendir su vida a Cristo, los milagros no sirven. ¿Por qué? Porque puedes tener ahí tu milagro y bueno, pues sí, pues ya estoy completamente del brazo, ya estoy completamente sano del brazo, ya lo puedo mover. Pero ¿y tu salvación? Pero ¿y el juicio de Dios a tu vida? ¿Qué va a suceder? Por eso repito, hermanos, los milagros no sirven de nada si los milagros no te llevan a Cristo. Ahí se quedan. Y menciono esto, hermanos, porque solemos orar mucho por los hermanos para que sean sanos. Solemos orar por personas que amamos y esto es bueno. A Dios le agrada. Pero les recuerdo, hermanos, que el problema más urgente del ser humano es que sea salva, es que conozca a Cristo, es la justicia de Dios. Por lo cual deberíamos de clamar a Dios, de rogarle para que Él obre en la vida de las personas que nos rodean y que están enfermas, principalmente que sean salvas, que sean sanas. Y pues también quiero comentarles algo, hermanos. Me gustaría que vayamos a Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Ahorita les voy a comentar cómo este versículo, Mateo 16, 24, tiene relación con la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque sí es cierto, hermanos, ahora estamos en Cristo, claro que sí. Vivimos para Dios, Dios nos bendice, Dios nos guarda, pero eso no significa que vengan problemas a nuestra vida, que venga la aflicción a nosotros. No estamos exentos de los problemas. Y bueno, Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, cuando tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Jesús, nos negamos a nosotros cada día, tal y como dice así. Pero el negarnos a nosotros mismos tiene que ver mucho con aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al tomar nuestra cruz e ir a Cristo y negarnos a nosotros mismos, estamos diciendo: Dios, hágase tu voluntad en nosotros. Y es importante conocer esto, hermanos, y somos afortunados. ¿Y por qué ocurre esto? Pues miren, todo ser humano, sin excepción, tiene problemas. Vienen situaciones, vienen aflicciones. ¿Y cuál es la respuesta del mundo? La respuesta del mundo, pues, por lo general es maldecir a Dios, es alejarse de Dios, es apartarse aún más. ¿Por qué? Pues ellos no le conocen, están muertos en pecados y delitos. Pero es importante conocer esto porque
debemos de actuar contrariamente a ellos. En vez de alejarse de Dios, en vez de maldecir su nombre, nosotros debemos de dar gracias. Debemos de decir, gracias Señor. ¿Por qué? Porque por medio de esto seré más como tú. Por medio de esto te conoceré más. Por medio de esto dependeré más de ti. Cuando vengan los problemas a nuestra vida, tenemos que hacer lo que la mujer hizo. Ciertamente la mujer pues duró 12 años con ese flujo de sangre. Hubiese conocido a Cristo, yo creo que iba hacia ella, hacia Él. Cuando vengan los problemas y las tribulaciones a nuestra vida, hermano, lo primero que debemos hacer es ir a Cristo, ir a sus pies, es pedir ayuda, es pedirle que nos guarde, que nos proteja, que nos fortalezca en medio de estos problemas. De hecho, solamente ahí a los pies de Cristo, rindiendo nuestras vidas a Él, podemos encontrar descanso verdadero y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gustaría que fuéramos a Filipenses 4, del versículo 6 al 8. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando estemos afanosos, cuando estemos en problemas, cuando haya ansiedad en nuestra vida, vayamos a Dios. Que Él conozca nuestras peticiones. No es que no las conozca, sino que nosotros se las vamos a exponer. Él ya las conoce, Él ya lo sabe todo. Pero debemos hacer esto. Debemos darle gracias por ello. Y cuando ocurre esto, hermanos, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, habitará en nuestros corazones. También cuando vengan las aflicciones y nos llenemos de preocupaciones, pongamos nuestra esperanza en Dios. Así como lo hizo esta mujer, no olvidemos que Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No olvidemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. También, hermanos, no olvidemos que en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Parezcan malas o buenas las situaciones que ocurren alrededor de nuestra vida, por medio de esto podemos ser más como Cristo, podemos conocer más a Dios y depender más de Él, lo cual esto es lo mejor para nosotros. Bueno, hermanos, también les comentaba que este milagro que Jesús hizo con esta mujer se asemeja mucho a nuestras vidas. ¿Por qué? Yo en este milagro yo noto tres cosas. Bueno, muchas cosas realmente, pero quiero hacer hincapié en tres cosas. Uno, había una causa perdida. La mujer tenía 12 años con esa enfermedad, iba de médico en médico, no era sanada. Estaba la causa perdida. Dos, había sangre de por medio. Este problema pues hacía que tuviese flujo de sangre constantemente. O sea, hay una causa perdida. Uno, dos, hay sangre. Y tres, hay un Salvador. ¿Por qué menciono que eso se relaciona con nuestras vidas? Porque, hermanos, miren, debido a nuestro pecado, estamos separados de la gloria de Dios, destituidos de su gloria, estamos alejados de Él.
por nuestro pecado, nosotros vamos rumbo al infierno. El justo juicio de Dios vendrá a nosotros. Esa es la realidad. Porque eso es una causa perdida, o era una causa perdida, porque por más que quisiéramos salvarnos, por más que quisiéramos ir a Dios, no podíamos. Tuvo que venir Jesús, tuvo que morir en nuestro lugar para poder salvarnos. Tuvo que derramar sangre para limpiarnos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es un Salvador y ha tenido compasión de nuestras vidas. Por eso les menciono que yo le encuentro cierta relación ante ello. Y con esto, hermanos, yo quiero hacer hincapié en esto. Los problemas y aflicciones vendrán a nuestra vida. De hecho, Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Sufriremos, hermanos. ¿Pero qué creen? Dios está con nosotros. Y eso es un gran privilegio. Es una gran bendición. La gente del mundo, cuando vienen los problemas, cuando lo despiden de su trabajo, cuando tienen una enfermedad, cuando sucede algo terrible en sus vidas, ¿qué hacen? ¿A quién van? Pues la gente del mundo va con sus amigos, van con sus familiares, van a las drogas, van al alcohol, van a muchos lugares. ¿Para qué? Para buscar ayuda y consuelo. Pero con nosotros, hermano, no es así. ¿Por qué? Porque cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, nosotros no vamos a esos lugares, sino que vamos a Dios, vamos a Cristo. Y allí podemos ser consolados. Cuando vengan los problemas a tu vida, hermano, que lo primero que hagas sea buscar el rostro de Dios. Yo te aseguro, hermano, que si tú confías en Dios, que si tú pones tus ansiedades y problemas en Él, Él te dará descanso para tu alma. Él te dará paz. Una paz que el mundo y nosotros no podemos entender. Es la paz de Dios que en medio de las aflicciones trae calma a nosotros y nos guarda. Pues, hermanos, ese era todo el mensaje. Esta fue la predicación de hoy. No sé si ustedes quisieran agregar algo. Los escucho. Yo también quiero aclarar algo. Yo no soy experto, ¿eh? A mí me gustaría ser experto. Estoy aprendiendo. Y yo creo que el que no sea experto no es impedimento para que Dios me use y obre en sus vidas por medio de este mensaje. Por tal razón, hermanos, pues gloria a Dios y gloria a su nombre. Y al igual, bueno, ahorita lo vamos a orar, pero me gustaría escucharlos. ¿Tienen algún comentario? ¿Qué opinan? ¿Qué aprenden? ¿Con qué se quedan? ¿Quieren agregar algo? ¿Tienen alguna duda? Los escucho, hermanos. Yo, Irra. Ok. La verdad, me impacta, pues, cómo para tener un encuentro con Jesús es en el día inesperado, ¿no? O sea, no sabes en qué día vas a tener ese encuentro con el Señor. Pero también, pues, me impacta mucho que no necesitas que tenga que ser en un lugar especial, ¿verdad? En una congregación, en la calle, o cuando muchas veces se hace esa atmósfera espiritual, ¿no? Donde que pasa el frente, o en este momento, ¿no? O sea, la mujer en una multitud, entre gritos, aventándose unos a otros, ella se abrió paso, ¿no? Se abrió paso y tocó el borde del manto del Señor.
y ahí fue salva, ¿verdad? Fue salva, como tú dices, ese juego de palabras, o sea, fue salva en lo espiritual y físicamente, ¿no? Entonces, es eso de, a nosotros lo que nos queda es predicar la palabra en todo tiempo, ¿verdad? Y el Señor hará su obra. Amén. Así es. Israel, Sí, a mí algo que también me impacta mucho es que la mujer tenía en sus pensamientos y tan solo tocare. Y aquí lo que me asombra es que por lo regular nosotros en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, disponemos que Dios va a obrar de cierta manera y Dios en su obra pues de una manera que no tenemos esperada. Y aquí, a diferencia de ello, sí obró, como ella quizá tenía en mente, por su fe, obviamente. Pero sí operó ahí, decía, si pudiera tocar, toca y queda sana. Eso me impacta mucho porque no se suele dar. sí, es cierto. No sé si me explico. Sí, o sea, te entiendo que, bueno, yo sí te entendí que nuestros planes, pues queremos que sucedan como queremos. Ese es nuestro deseo. Pero no siempre nuestros planes son acordes a Dios. Pero en este caso, pues el plan de la muchacha, que era ser sana por medio de tocar el manto, pues Dios lo permitió y ocurrió. Así es, eso es lo que realmente me asombra. Así es. Pues bueno, hermanos, si eso es todo lo que quieren comentar, me gustaría que procediéramos a dar las gracias a Dios. Ah, creo que René quiere comentar algo. Te escuchamos. Bueno, buenas noches, Isra. Yo me asombro mucho de cómo Dios te usa y gracias a Dios por que seas tú ese instrumento, y yo sé que el pastor y todos los que comentamos y los que estamos escuchando también estamos recibiendo esa gracia del Señor, y como tú dices, qué asombro y qué maravilloso el Señor al escogernos de esa manera, que a lo mejor nos vemos en esas dificultades, que pudiéramos haber escogido otros caminos, como tú lo comentabas, podíamos haber escogido el alcohol, las drogas, y en estando yo en lo personal, fue así como llegué al Señor, fue así como me llamó, si así lo queremos nombrar, ¿verdad? Yo me asombro mucho de eso, me maravillo mucho, y cuando lo comentas me vuelve a hacerse el nudo en la garganta de recordar cómo de estando en cierto momento difícil, como lo hemos estado escuchando, sin esperanza, ¿verdad? Llega ese llamado o esa salvación, y de la cual pues debemos estar muy, muy agradecidos. Y pues con esas bendiciones que no nos esperábamos, yo le agradezco mucho a Dios, porque se fue de bendición en bendición en bendición en bendición. Así es. De hecho, pues así como sucede en esta historia, nuestra tristeza, nuestro llanto fue convertido en gozo y en alegría. ¿Por quién? Por Cristo. Y somos muy afortunados, hermanos. Pues hermanos, ahora sí me gustaría que lo escuchen. Nosotros sí, Ram. Claro que sí. Mira, yo también quería comentarte así como un poquito lo que dijo René, ¿no? De que
a lo mejor tú te consideras inexperto, pero de verdad los mensajes que has compartido, los que has compartido en el grupo de varones, Devocional. de mucha bendición, y la verdad yo le doy gracias a Dios por tu vida, por cómo te usa, y no, ahora sí, como a veces te dice el pastor Timoteo, que te dice, no, que nadie tome en cuenta, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Verdad? Yo te felicito y te exhorto que sigas así, viejo, vas por muy, muy buen camino. Y del tema, pues a mí lo que me llama la atención, pues, es cómo la mujer hizo todo, buscó de todo, y al final nada la ayudó, hasta que llegó a Cristo fue cuando pudo recibir sanidad. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Nos quebranta Dios y buscamos, pues, de mil formas estar bien, buscar nuestra sanidad, como dices tú, con amigos, con alcohol, con mujeres, con drogas o con lo que sea, pero al final nada te sana hasta que no caes, pues, a los pies de Cristo. Así es. Amén. Isra, Lo escuchamos, hermano Marco. Isra, igual que todo, yo estoy asombrado con esta mujer, de la fe tan grande que tenía. Una fe que muchas veces, cuando nos pasa algún problema circunstancial o del momento, pedimos al Señor un milagro, pero es algo pasajero, es algo momentáneo que nos aflige, y pedimos al Señor un milagro. Esta mujer tenía 12 años con el mismo problema, 12 años, día y noche, y me imagino que debe ser algo muy, muy, muy feo, híjole, pobre mujer, en verdad. Y ella iba totalmente convencida, ella no dudó en ningún momento, no dijo, voy a ver si hago esto, a ver si pasa algo, voy a ver si lo toco, a ver si pasa. No, ella sabía y ella iba totalmente segura que eso iba a pasar. Pasó en ese momento, el Señor le concedió su milagro en ese momento. Y yo me imagino, creo personalmente, que cuando pedimos algo realmente con toda esa fe, sabiendo que va a pasar, pasa. Y si dudamos tantitos, y híjole, ojalá me escuche, híjole, ya no se hizo nada. Y esa mujer nos da esa gran enseñanza de la fe con lo que lo hizo. Gracias, hermanos. Así es. Tengamos fe como la mujer. Es de imitar eso. Confiemos en Dios. Pues gloria a Dios, hermanos. Así es, Isra. Gracias por sus palabras también que me dicen a mí. Son de ánimo, y gloria a Dios por lo que está haciendo en mí y también en ustedes. Somos afortunados. Y algo, hermanos, que me gustaría mencionarles, que me gustaría que hiciéramos todos, es que estemos orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Somos una familia en Cristo. Y yo creo que también esto es una manera de demostrar que nos amamos unos a otros. Orar por cada uno de ustedes, y así viceversa, hermanos. Pues ahora sí, hermanos, me gustaría que prosiguiéramos a orar. Ok, la hermana Gloria quiere comentar algo. La escuchamos. Es que quiero ver de cerca a la bendición que tiene ahí René, tan hermosa. A ver. ¡Ay, princesa! Gracias. Perfecto. Felicidades por su bebé. Bueno, ahora sí, hermanos, prosigamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias, Señor, por este estudio. Gracias por esta predicación, por este mensaje.
Gracias, Señor, porque podemos aprender más de ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por cambiar nuestra tristeza en gozo, por cambiar nuestro lamento en baile y en alegría. Gracias, Dios, por traer esperanza a nosotros, por sanarnos completamente, por hacernos felices y completos en ti, Dios. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí conectadas. Yo te quiero pedir, por favor, por sus vidas, que por favor les recuerdes en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, que lo que tienen que hacer primero es rendirse completamente a ti, buscar tu rostro, ir a tus pies. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a tener fe como esta mujer, que nos ayudes a confiar en ti cada día, Padre. También que nos ayudes a aceptar tu perfecta voluntad cada día. Gracias, Señor, por este estudio y por este mensaje. Padre, que este mensaje no se quede aquí, que este mensaje lo podamos poner en obra, en práctica, y así mismo que lo podamos predicar. Todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén.